Buenos días, hoy dedicaremos la clase para que hagáis todas las preguntas que tengáis y yo os las resolveré lo mejor posible, hasta que no quede ninguna duda. ¿En qué se diferencia una célula eucariota de una célula procariota? Células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo, en cambio, las células procariotas no lo tienen. ¿El cerdo es un animal herbívoro, omnívoro o carnívoro? El cerdo es un animal omnívoro, porque se alimenta tanto de carne como de vegetales. Mi última pregunta es, ¿qué caracteriza a los árboles de hoja perenne? Los árboles de hoja perenne son aquellos que mantienen sus hojas intactas durante todo el año. Es decir, no se caen en ninguna época del año. ¿Cuáles son las funciones de las diferentes partes de una planta? En primer lugar tenemos la raíz, la parte que se encuentra debajo del suelo. Su función es absorber agua y nutrientes del suelo. El tallo se encuentra sobre el suelo, y se encarga de transportar el agua y los nutrientes de la raíz a las hojas y flores. Además, es el encargado de sostener la planta de forma vertical, para que no se caiga. Las hojas son las partes verdes de la planta que crecen en el tallo. Son las encargadas de producir el alimento para la planta, a través de la fotosíntesis. Por último nos encontramos con las flores, que son las encargadas de producir semillas. Además, atraen a insectos para la polinización, que es necesaria para la reproducción de la planta. ¿Cómo se clasifican las plantas en relación a sus funciones vitales y por qué? Podemos distinguir las plantas sin semillas, que son aquellas plantas que no tienen semilla, porque se reproducen a través de esporas, como por ejemplo los helechos y los musgos. Las plantas con semillas son las que sí tienen semillas, y existen dos grandes grupos. Plantas con semillas desnudas, son aquellas que no tienen frutos, y las semillas están expuestas en la superficie de la planta. Por ejemplo las coníferas o los pinos. Las plantas con semillas cubiertas son lo contrario, ya que tienen frutos que protegen las semillas. Por ejemplo los árboles frutales, las rosas o las margaritas. ¿Cuáles son los diferentes reinos de los seres vivos y qué organismos lo forman? Los reinos de los seres vivos son, el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino protista y el reino monera. El reino animal lo forman organismos eucariotas pluricelulares, como por ejemplo mamíferos como el oso. El reino vegetal lo forman organismos eucariotas pluricelulares, como por ejemplo árboles como el roble. El reino fungi lo forman organismos eucariotas y mayormente pluricelulares, como por ejemplo setas como el champiñón. El reino protista lo forman organismos eucariotas mayormente unicelulares, como por ejemplo las amebas como los protozoos. El reino monera lo forman organismos procariotas, como por ejemplo las bacterias como los bacilos. ¿Qué diferencia hay entre un ser vivo y la materia inerte? Un ser vivo tiene vida, y por tanto, realiza las tres funciones vitales, que son nutrición, relación y reproducción. Además, los seres vivos están formados por células. Por el contrario, la materia inerte carece de vida, y por tanto, no realiza las funciones vitales, ya que tampoco tiene células. ¿Puedes poner ejemplos de seres vivos productores y consumidores? Y dentro de los consumidores, ¿cuáles son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios? Por ejemplo, las plantas, las algas y el fitoplancton son productores. En cambio, el ser humano, el león, el cocodrilo, el zorro, el conejo, el tiburón, el halcón, la araña y la oveja son consumidores. El conejo y la oveja son consumidores primarios. El zorro y la araña son consumidores secundarios. El halcón es un consumidor terciario. Y por último, el león, el ser humano, el cocodrilo y el tiburón son consumidores cuaternarios. ¿A qué árbol pertenecen esas hojas de la pizarra? Arriba a la izquierda, podemos ver hojas de una haya. Arriba a la derecha, nos encontramos con las hojas de un roble. Abajo a la izquierda, tenemos las hojas de un castaño.
Por último, abajo a la derecha podemos observar las hojas de un tejo.